hablaré acerca de los olmecas, todo lo importante acerca de esta civilización, época 1200 a 400 a.C. Si el año 1200 a.C. surge un pueblo que con el transcurso del tiempo sería la madre de las culturas mesoamericanas. Se originó en la costa sur del Golfo de México. Olmeca significa habitante del país de Lule. Por ello, la palabra corresponde a todos los que han vivido en esa área. Ahora les mencionaré algunas de sus características. Fue la primera civilización del hemisferio occidental a desarrollar un sistema de escritura. Fue considerada la madre de las civilizaciones mesoamericanas por ser la primera civilización, organización política basada en reinos. La religión de los olmecas. Los olmecas adoraban un solo dios, una divinidad en la lluvia, descrita como un jaguar hombre. La agricultura era la base de la economía. Las cosechas eran generosas a lo largo de los márgenes de los ríos fertilizados por las inundaciones. Se plantaba maíz, frijoles, calabaza y chili. La caza y la pesca era complementaria de la dieta. Yo soy Miriam y hablaré sobre el periodo clásico mesoamericano, conocido también como el cuarto periodo de la prehistoria de América. Abarcó desde el 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Fue precedido por el preclásico tardío, en el que dominó la cultura teotihuacana, que a partir del siglo VII comenzó su proceso de decadencia. El nombre del clásico tiene una carga estética, se le designó así a una etapa durante la cual las artes, especialmente el urbanismo y la arquitectura, se desarrollaron y alcanzaron su más alto nivel. Ahora les hablaré acerca de la civilización maya. Fue uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se rastrean desde la época preclásica, 2000 a.C. a 250 después de Cristo, y sus últimos vestigios hasta la época posclásica, 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Durante su apogeo, los mayas fueron la cultura dominante en la región, abarcando casi en su totalidad el territorio mesoamericano, manteniendo relaciones muy dinámicas con las otras culturas locales como los olmecas o los mixtecos. Inicialmente la sociedad maya se dividía entre la élite dominante y la masa de los plebeyos, un orden que se sostenía en base a la fuerza militar y la tradición religiosa. La economía se basaba en la agricultura, principalmente de maíz, frijoles y tubérculos. Sus técnicas de irrigación del suelo eran muy avanzadas para la época. Practicaban el comercio de mercancías con pueblos vecinos y en el interior del imperio. Se levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La religión de este pueblo era politeísta, pues creían en varios dioses ligados a la naturaleza. Elaboraron un eficiente y complejo calendario que establecía con exactitud los 365 días del año. Desarrollaron mucho las matemáticas, con destaque para la invención de las cifras decimales y el valor cero. Ahora les hablaré acerca de la cultura zapoteca. Es una de las más antiguas e importantes de Mesoamérica durante la época precolombina entre los años 300 a.C. y 1200 después de Cristo. Ocupaba el territorio mexicano del actual Valle de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. Los zapotecas tenían una estructura social piramidal compuesta por los gobernantes, la élite, los comerciantes y la población. La economía de la cultura zapoteca se basaba en las actividades agropecuarias y en menor medida en la caza, tanto para la subsistencia como para el comercio con otros pueblos. La cultura zapoteca practicaba la religión politeísta, es decir, que creía en múltiples dioses. Ahora les hablaré sobre la cultura mixteca, época 1500 a.C. a 1500 después de Cristo. Los mixtecos establecieron alianzas estratégicas, especialmente militares. Se organizaban en reinos, ciudades-estado independientes, cada uno gobernado por un rey. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. El principal dios era el sol, pero también adoraban al dios de la lluvia y del agua, el dios de la fertilidad o de la multiplicación y el dios de los cazadores. La cultura purépecha se inició aproximadamente en el año 1200 después de Cristo y su esplendor terminó hacia el año 1600. Su gobierno era monárquico y teocrático. Los purépechas, llamados tradicionalmente como Tarasco, son un pueblo indígena que habitó en la región noroeste del estado mexicano de Michoacán, principalmente en el área de las ciudades de Uruapan y Pátzcuaro. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásico y posclásico. Fue adoptado por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México, en el territorio que hoy conformaban los estados de Veracruz y parte de Puebla. La cultura huasteca es una cultura que se desarrolló en una vasta región de México, conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla.
Entre los años 1500 y 1200 a.C. se establecieron en la región de la costa del Golfo, área donde se desarrollaron y fundieron con otros grupos. Durante la época formativa o preclásico tardío es cuando se inicia el desenvolvimiento de la cultura huasteca. Sin embargo, como cultura claramente definida, comenzaron a tener importancia después de los años 750-800 después de Cristo y cobraron especialmente relevancia en el periodo posclásico mesoamericano. La cultura teotihuacana fue una de las muchas civilizaciones precolombinas mesoamericanas que hizo vida entre los años 100 y 650 después de Cristo, en el territorio del actual México, específicamente en la zona aldeaña a los restos de la ciudad de Teotihuacán, al noreste del Valle Mexicano. El periodo posclásico va del año 900 al 1521. Fue un periodo marcado por militarismos e imperios guerreros, debido a presiones socioeconómicas, el aumento de la población y del desarrollo tecnológico. Las etapas fueron: posclásico temprano, 900 a 1200, marcado por la caída definitiva de las ciudades del clásico, la hegemonía tolteca y los movimientos migratorios desde el norte del continente. Posclásico tardío, 1200 a 1521. La fuerza militar y comercial permitió el surgimiento y expansión de una entidad política compleja y poderosa, la Triple Alianza, dirigida por los mexicas. Sus civilizaciones fueron toltecas, 750 a 1168. Se localizaban en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Puebla. Se les conocía como maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter de su arquitectura. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y autoridad. La religión que practicaban los toltecas fue politeísta. Tenían diferentes centros ceremoniales. Uno de los más importantes fue el Palacio Quemado. La economía tolteca se basó en la agricultura, a través de amplios cultivos abastecidos por un complejo sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile y frijol. Xochicalco, 650-900. Localizaba en el estado de Morelos. La palabra Xochicalco significa en la casa de las flores. Xochicalco es una de las ciudades más importantes del altiplano central, un sitio en donde lo sagrado y lo mítico se conjugan. Xochicalco fue un gran centro ceremonial y científico, ya que en dicha zona arqueológica concurrieron gentes de varias culturas. Dentro del desarrollo cultural de Xochicalco destaca su creación arquitectónica. Cholula, 1519. Localizado en el centro de Puebla. Cholula tuvo la capacidad de congregar gente, irradiar influencias y poseer prestigio. Llegó a convertirse en un gran centro comercial y santuario primordial de los habitantes del centro de México. Los mexicas, 1325 a 1521. Se localizaban en la actual Ciudad de México. Los mexicas llegaron al Valle de México a principios del siglo VII, procedentes de Aztlán, situado en algún punto desconocido del noroeste de México. La civilización mexica se basó en la agricultura y el comercio. Las condiciones climáticas y topográficas del Valle de México permitían el cultivo de productos de zona templada. La base de la sociedad mexica era la familia, de carácter patriarcal y generalmente monogámica, aunque se les permitía la poligamia. Las culturas mesoamericanas han dejado un legado y una historia que contar a través de su arquitectura, escultura, pintura y jeroglíficos. Existen ciertas características que tienen las culturas mesoamericanas, como lo es el uso de los calendarios, escritura, sacrificios humanos, etc. También existe una gran similitud en la economía. Cada cultura se distingue de diferentes maneras. Por ejemplo, la olmeca, que su característica arquitectónica son las plazas abiertas rodeadas de plataformas. Por otro lado, la escultura en Teotihuacán no tuvo la autonomía del área olmeca. El arte teotihuacano representa la cultura y el modo de vida de sus pobladores. Es un arte austero, hierático, un arte que demuestra en sus formas una gran sobriedad, todo muy apropiado para el lugar santo que lo recibía. Los toltecas fueron la etnia dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste en la península de Yucatán. El haber aprendido sobre las culturas mesoamericanas
ha ayudado a comprender más el entorno que nos rodea y cómo vivían el mundo los antiguos pobladores. Estos conocimientos nos ayudan a percibir de una manera diferente la historia y con ello experimentar nuevas cosas en torno al diseño gráfico, ya que las formas, los significados y los trazos de las imágenes que nos muestran estas culturas proporcionan una idea de equilibrio y belleza.